la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Se calmó, dice, el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Hermanos, yo le pedí al Señor que me diera el mensaje. Usted sabe, cuando uno va a traer un mensaje y uno dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es la necesidad? Usualmente el Señor habla con un hermano así. Yo decía: ¿cómo no hundirnos en medio de la tormenta? Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo, hermanos, caminar bajo aquellas aguas? Hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito desde el principio, mi hermano. Igualmente como usted y como yo, pero muchas veces nosotros nos cuesta entender cuál es el propósito nuestro. Muchas veces dudamos de cuál es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero, hermanos, vemos en la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo desde el principio ya había un propósito en su vida. Así como en usted y en la mía, mi hermano. Desde el principio dice que el Señor ya nos había visto desde el vientre de nuestra madre. Todo el Señor lo tiene calculado, mi hermano, pero nosotros somos los que nos desesperamos, nos abatimos, hermanos. Pero dice, hermano, viendo la historia de nuestro Señor Jesucristo, a pesar que había un propósito ya en la vida del Señor Jesucristo, desde el principio ya lo atacaban, hermano. Vemos en la historia que dice de que había un rey, Herodes, y para que no se cumpliera el propósito de Jesús, manda a que maten a todos los niños menores de 2 años. Aleluya. Ahí vemos ya el enemigo levantándose contra el propósito de nuestro Padre Celestial. Él ya quería destruirlo desde el principio, hermanos. El enemigo para eso está, hermanos, para querernos destruir, hermanos. Así que no temamos, sigamos adelante, porque podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Desde el principio ya lo querían matar, desde el principio ya iban contra él, hermanos, pero había alguien que lo había mandado con un propósito, y ese propósito se iba a cumplir. Así en nuestras vidas, hermanos, el propósito del Señor se va a llevar a cabo, no importa las luchas, las pruebas que estemos pasando, mi hermano. Dice, el propósito de nuestro Señor Jesucristo era que ser nuestro Salvador, perdonar nuestro pecado, no solo de nosotros, pero de toda la humanidad, de todo aquel que crea, hermanos, en Él, que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Desde el principio, hermanos, ya iban contra Él, queriendo acabar aquel propósito, queriendo destruirlo desde niño. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? De que el Señor habla a sus padres, gloria al Señor, y le dice que huyan con Él y sus niños. El Señor tiene un propósito, hermanos. El Señor habla en nuestras vidas, pero es muy importante que escuchemos la voz del Señor, que seamos obedientes, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. Crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Más le dolió al enemigo viendo cómo el Señor iba creciendo en sabiduría, cómo hallaba gracia ante Dios y ante los hombres. Aleluya. Y allí es cuando el enemigo, hermanos, empieza a atacar. Cuando usted y cuando yo empezamos a buscar esa sabiduría y empezamos a crecer, hermano, ahí es cuando vienen las pruebas. Si no hay prueba, hermanos, no hay crecimiento. Siempre estamos estancados en un menor nivel.
Pero la prueba, podemos darnos cuenta, hermano, que la prueba de años atrás, ahora ya no nos causa nada, ahora nos da risa. Y tal vez la prueba ahora es mucho más grande, mi hermano. Quiere decir que estamos creciendo, hermano, que vamos creciendo espiritualmente. Dice la palabra del Señor que el Señor habla a sus padres que huyen de aquel lugar. Es muy importante escuchar la voz del Señor, obedecer, hermanos. Pero también tenemos que tener cuidado con esas voces del enemigo, hermanos, esas voces contrarias que nos quieren mover del propósito del Señor que el Señor tiene en nuestras vidas. Él siempre, hermanos, quiere meterse y que nosotros escuchemos esa voz, hermanos, para que no sigamos, para que no se llegue el propósito del Señor en nuestra vida. Gloria al Señor. Él se enoja cuando usted y yo crecemos, hermanos. Él se enoja cuando usted y yo buscamos esa sabiduría del Señor, cuando usted y yo vamos madurando espiritualmente, hermano, porque empezamos, dice, como niños, tomando, dice, leche, ¿verdad? Como un niño, pero después vamos comiendo comida más sólida, nos vamos poniendo más fuerte espiritualmente. Y así vienen las pruebas también, hermanos. Así las pruebas vienen siendo más fuertes. Las pruebas ya no son aquellas cositas pequeñas que tal vez era lo que hablaban. Hoy lo que hablan de usted tal vez ya no le interesa. Las pruebas son mucho más grandes que esas, hermanos. ¿Pero qué? Es porque estamos creciendo espiritualmente, hermanos. Porque estamos madurando y creciendo y creyendo en el Señor, hermano. Nuestros enemigos, nuestros opositores ahora se ponen más fuertes contra nosotros. Eso significa, hermanos, que vamos creciendo. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, que nos veamos cómo Jesús crecía. Yo me quiero enfocar, hermanos, en 3 puntos. Dice que el Señor, tal vez todos conocemos de que Él, después que ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué le sucedió? Aleluya. Vino el enemigo a tentarlo, gloria al Señor. Lo tentó con 3 cosas, gloria al Señor. Lo vino y le puso, ¿qué? Aquella piedra. ¿Y qué le dijo? Que se convirtiera en pan. ¿Por qué? Porque él sabía que había una debilidad, que había hambre. Gloria al Señor. Esa es una necesidad de todo ser humano, hermano. Cuando nos llega el hambre, hermanos, es algo que a diario, ¿verdad? A diario nos alimentamos. O el enemigo sabía dónde llevarlo, pero el Señor tenía palabra. El Señor sabía cómo pelear contra el enemigo. De ahí el otro que le dice, hermanos, que vaya a aquella altura y que trate de tirarse. ¿Qué quería? Matarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el Señor venció la muerte, gloria al Santo de Israel. De ahí le muestra, hermanos, y le dice, mira los reinos, te daré todo lo que quieras. Riquezas, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le estaba prometiendo riquezas, poder, una debilidad del hombre, gloria al Señor, que todos quieren riqueza, quieren poder, gloria al Señor. Pero el Señor en ninguna de estas 3 cayó, gloria al Señor. Esto lo podemos ver en Mateo 4, del 1 al 11, el Señor, donde el Señor se defiende con palabra. ¿Por qué? Él venía de estar en ayuno y en oración, mi hermano. Él venía lleno del Espíritu Santo. Él sabía cómo atacar al enemigo. El enemigo también tenía palabra, mi hermano. El enemigo sabía también la Escritura, pero el Señor venía con el Espíritu Santo. El Señor pudo defenderse en esto. El Señor pudo vencer estas 3 pruebas que el enemigo le puso, hermanos. ¿Cuál es? La comida que nosotros diario, hermanos. Lo cual la muerte que nuestro Señor Jesucristo la venció, mi hermano. Lo cual es las riquezas y el poder. Y podemos ver que hoy nuestro Señor está sentado como Rey, con poder y glorias al Señor. Vemos que después de todo esto, hermanos, dice las Escrituras que en Mateo 4:24 que empieza el ministerio del Señor. Si podemos ver el ministerio del Señor, hermanos, ¿qué se trataba? Sanando enfermos, dice la Escritura, sacando demonios, levantando paralíticos, sanando afligidos, atormentados, gloria al Señor. Eso el Señor empieza después, hermanos, de esos 41, después que Él venció al enemigo, hermanos, empieza ¿qué? Sanar enfermos, a levantar paralíticos, gloria al Señor. Empezamos a ver los milagros que el Señor ya hacía. ¿Por qué? Había Espíritu Santo, gloria al Señor. Después dice la palabra del Señor que Él empieza a escoger sus discípulos. Empieza a recoger a sus discípulos. Entre ellos vemos a Pedro, del que la historia yo les leí, gloria al Señor, que caminó sobre aquellas aguas. Entre ellos iba Pedro, hermanos.
Vemos que el Señor escoge a aquellos discípulos, hermanos, y el Señor empieza a enseñarles diariamente. Él iba diariamente instruyéndoles, dándoles ejemplo. Ellos miraban las maravillas que el Señor hacía. Ellos miraban, podemos ver en la historia del Señor, que el Señor oraba. ¿Cuántas veces oraba el Señor? ¿Cuántas veces leemos que Él iba a las montañas, Él iba al rincón, Él iba por horas? No como nosotros que medio nos hincamos, no. El Señor pasaba horas orando. Podemos ver por su palabra, ¿verdad? Del Señor que Él les enseñaba, hermanos, diariamente a sus discípulos. En Mateo 14, 1 a 12 podemos ver, hermanos, de que una historia muy diferente. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que cambiar nuestras generaciones, nuestros hijos, enseñarles, ser ejemplos, así como nuestro Señor Jesucristo hacía con sus discípulos. Podemos ver, hermanos, de que al principio este rey Herodes manda a matar a esos niños. Un hombre, digamos, matador. ¿Cuántos niños habrá matado? ¿Qué engendró? Otros que iban haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos ver en la historia aquí en Mateo 14, del 1 al 12, nos cuenta Juan el Bautista, hermano. En las historias podemos ver que Juan el Bautista era familiar con el Señor Jesucristo. ¿Quién lo manda? ¿Quién pide que lo mate? Herodes, hijo del otro Herodes, hermano. ¿Por qué? Porque eso engendramos, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestras generaciones. Tenemos que cambiar nosotros para que ellos miren el ejemplo. No cortar todo eso malo que existe en nuestra vida, para que nuestra generación no siga en lo mismo, mis hermanos. Dice que el Herodes, hermanos, matan a Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Porque Juan el Bautista, digamos, lo afrenta por algo que él ha hecho. Él le ha quitado la esposa a su hermano. Gloria al Señor. Aquella mujer dice de que enojada por lo que había hecho, imaginen lo que hace con su hija. Le pide a su hija que baile. Del rey ya hace una fiesta, le pide a su hija que baile. Al rey le agrada aquella fiesta y le dice: pídeme lo que tú quieras. Y miren el consejo de una madre que está apartada de los caminos del Señor, una mujer sin temor del Señor, que no conoce la misericordia del Señor, y viene y le dice a su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos, cuando una madre no está cerca del Señor. ¿Qué consejo da a sus hijos? No hay, hermanos, en ellos ese temor del Señor. Y viene, hermanos, y se lleva aquel rey Herodes, hermanos. Él no quería hacerlo, pero lo había prometido, había jurado en frente de todos, que le había dicho a ella que eso iba a ser, hermanos. Dice la palabra de que fue y mataron, hermanos, a Juan el Bautista. Dice después que cuando le llevan la noticia a Jesús, Jesús se entristece y dice que se va a irse solo. Pero la multitud se da cuenta que él anda por ahí y llevan sus enfermos. Y nuestro Señor, como siempre, misericordioso, con amor, compasivo, movido, viene, hermanos, y va y empieza a sanar a aquellos enfermos. Dice, imagínense el dolor que tal vez él haber sentido, ver que habían muerto un familiar de él, ¿verdad? Y tal vez uno a veces con el dolor buscamos, ¿verdad? Que nos pase el dolor, queremos estar solos, pero él, a ver aquella multitud, la necesidad que había, él dice que fue a sanar a aquellos enfermos. Se movió para ver la necesidad. En eso, hermanos, vemos de que ahí es cuando se mira la historia sobre aquella multitud que el Señor le da de comer, hermanos. Le da de comer con sus discípulos. Le dicen: Señor, despídelos. Aquí no hay para darle tanta gente, despídelos que vayan a buscar. Y él les dijo: no, ¿qué tenés? Y ya le dieron, hermanos. Y el Señor, con aquello poquito que había, dio de comer a la multitud. Imagínense el gran milagro que los discípulos miraba que sanaba enfermos, miraba que daba de comer a la multitud cuando no había nada, hermanos. El Señor Jesucristo, enfrente de ellos, miraban todos los milagros que Él hacía. Gloria al Señor. Dice después de eso, que dice enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué vemos aquí, mi hermanos? Había oración del Señor, amén. Dice que fue al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, en vigilia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice que llegó en la cuarta vigilia. Si ustedes pueden, no sé, las vigilias eran divididas. La última era, creo que de 3 a 5 o 3 a 6, era la que el Señor llega a la cuarta vigilia, que ya para el amanecer. Gloria al Señor. Cuando se les aparece, imagínense, él venía de orar, él venía de estar en vigilia, no como nosotros, tal vez durmiendo, hermanos, pero queremos ver el milagro, queremos sanar enfermos, queremos caminar sobre el agua, mi hermano. Pero si vemos al Señor, ¿por qué logró todo esto, mi hermano? ¿Por qué el Señor tuvo la victoria? Porque vemos el ejemplo de él, hermanos. Era ayuno, 40 ayunos, imagínense, hermano, con uno. Ya el segundo ya lo estamos pensando, mi hermano. Imagínense el poder que había ahí, hermano. ¿Por qué? La oración, hermano. La oración siempre estaba él, y eran horas, eran noches, hermano. No como las oraciones que nosotros damos. Las vigilias, imaginen la vigilia de él. Imaginen cuando se apareció, después de haber estado quizás predicando a aquella multitud, después de haber estado dando de comer a aquella multitud, seguir en vigilia y en oración, hermano. Es bastante impresionante ver por qué el Señor podía hacer todo lo que hacía, porque el Señor podía sanar enfermos, porque el Señor levantaba paralíticos, mi hermano, porque él había poder de Dios, él buscaba la presencia del Señor, en él había oración, había ayuno. Dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, que aquí dice que Pedro salió sobre la barca, dice, y andaba sobre las aguas. Gloria al Señor, aleluya. Imagínense, hermanos, de que todos podemos decir, ay, Pedro, de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? Pero ¿cuántos de los discípulos tuvieron de tirarse de la barca, hermano? Yo me pongo a pensar y digo, ¿será que Pedro tenía aquella gotita de mostaza? Aquella fe de mostaza que los demás no la tuvieron, porque tirarse de la barca, hay que tener fe y decirle, Señor, solo di, y yo camino, y yo voy hacia ti, hermano. Yo le diga, meditando, le digo, Señor, ¿será que esa era la gotita de esa que tú dices de mostaza, verdad? Que con una gotita, con una semillita de esas, dice que con esa basta, dice el Señor. Quizás esa era, ¿verdad? Ese poquito que él tenía, hermanos. Y tal vez usted y yo, tal vez tengamos también ese poquito, mi hermano, pero ¿qué sucede cuando empezamos a ver a nuestro alrededor? Como le pasó a Pedro, porque dice, pero al ver el fuerte viento, aquí es, hermanos, cuando quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Allí es cuando empezamos a sentir que nos estamos hundiendo. Allí cuando el problema nos empieza a ganar. Allí es cuando la aflicción entra en nuestra vida, mi hermano. Allí es cuando el enemigo quiere aprovecharse y hablarnos y decirnos, te vas a hundir, no vas a salir de esta. Esta es peor que la otra. El enemigo se aprovecha, mi hermano, cuando quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él se aprovecha que ahí está nuestra debilidad, cuando ya no estamos viendo el blanco que es Cristo. Allí, hermanos, es cuando llega nuestra debilidad. Allí es cuando ya no sentimos que ya no podemos, que aquello es pesado, mi hermano. Pero dice, tú al ver fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor, hermano. En nuestra vida diaria, hermanos, también muchas veces
Hemos estado de rodillas y le hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, sácame, dame una mano, levántame de aquí, hermanos, porque eso llega a nuestras vidas también, así como le pasó a Pedro, hermanos. Él tenía esa gotita de fe y él caminó sobre esas aguas, mi hermano. Pero llega nuestra debilidad, llega nuestra vista humana, como le pasó a él, y quitamos la mirada, mi hermano. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él está siempre ahí atento, mi hermano. Y el día que usted le dice: Señor, ayúdame, sálvame, ahí está su mano poderosa, mi hermano. Él allí nos extiende, ahí nos levanta, mi hermano. Por más profundo que sintamos que sea la tormenta, que nos estemos hundiendo, ahí está su mano poderosa siempre. No dudemos que Él ahí está, gloria al Señor. Y dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, gloria al Señor. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor, hermanos, aleluya. Así sucede cuando el milagro en nuestra vida, cuando hemos estado en la tormenta, mis hermanos, y el milagro, nuestros familiares, nuestros amigos miran aquel milagro y dicen: de veras que ese Dios en el que tú confías es verdadero, de veras que ese Dios está vivo, ese Dios permanece para siempre, ese Dios es fiel, hermanos. Así que la tormenta que estemos pasando, cual sea el problema, mis hermanos, es para Dios manifestarse, hermanos. Es para que el mundo mire la gloria del Señor, así como aquellos discípulos vieron, hermanos, aquella noche, aquella madrugada, que Jesús había caminado sobre las aguas. Aquella noche ellos pudieron ver que era el verdadero Hijo de Dios. Así sucede, hermanos, cuando el Señor nos da la victoria, hermanos, y todo el mundo se queda admirado y dice: de veras que ese Dios en el que tú confías te ha dado la victoria, hermanos. Y viendo yo, le digo: Señor, danos esa fe, Señor, manténnos firmes en esa fe, como Pedro, que pudo caminar sobre aquellas aguas, hermanos, y cuando se hundió supo a quién llamar. Él supo, hermanos, a quién llamar. No trató de nadar quizás corriendo me imagino era pescador, sabía nadar, ¿verdad? Capaz nadar y salir para donde estaba la barca. No, él supo a quién llamarle, quién lo iba a auxiliar en ese ratito. Y él le dice: Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque él sabía que era el único que lo podía salvar. Era el único, hermano. Porque me imagino que un pescador, me imagino que están en el mar, ellos han de saber nadar, pero no. Él le dijo: Señor, sálvame, gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, que en esto el Señor venció al enemigo, mi hermano. Podemos ver que el Señor salió en victoria en todo esto, hermano. Y yo pensando, digo: ¿cuáles fueron las claves? Gloria al Señor. La clave es que vemos, hermanos, no hizo caso a la voz del enemigo. Gloria al Señor. Desde el principio el enemigo, ¿qué le ofreció? Le ofreció comida, le ofreció pan, le dijo: te doy lo que pidas. Le ofreció el reino, gloria al Señor. Eran cosas, mis hermanos, que ya eran propósitos del Señor, hermanos, que el Señor iba a vencer sobre todas esas cosas. El enemigo no le iba a quitar lo que el propósito del Señor, gloria al Señor. El enemigo quería que matarlo. ¿Para qué? Matándolo a él no había vida eterna, no había sanación. Pero ¿qué vemos al Señor? Gloria al Señor. Vemos, hermanos, que él primero venció la voz del enemigo, gloria al Señor, no haciendo caso cuando él le dijo todo esto, gloria al Señor, todo lo que le ofreció. Y por medio de esa victoria que él tuvo, vemos sanación, hermanos. Vemos que venció la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque él lo quería que se tirara para que muriera. Vemos, hermanos, que es nuestro Señor, nuestro pan de vida eterna. Allí hay pan de vida eterna y él quería darle a él cuando él era el pan de vida eterna. Él quería matarlo, que se tirara cuando él era nuestra vida, hermanos. Cuando él iba a vencer la muerte. Él quería darle reinos que aquí no valen nada. Cuando él era nuestro rey, cuando él es nuestro rey,
que ahora está sentado a la diestra del Padre, gloria al Señor. Ahora está reinando como un rey que Él era, pero el enemigo le quería quitar esas tres cosas porque Él sabía que Él era nuestro pan de vida. Él sabía que Él nos iba a dar la vida eterna. Él sabía, hermanos, que Él es nuestro sanador, gloria al Señor. Pero el Señor venció, gloria al Señor, venció al enemigo. No le pudo quitar el enemigo, hermanos, todo eso. En un mensaje yo oía un hermano que decía que tenemos que, no sé si dijo comer o ser como el pavo, pero dijo de palabra, gloria al Señor. Vemos que el Señor tenía palabra, lo vemos cuando enfrentó al enemigo, lo enfrentó ¿con qué? Con la palabra del Señor. Él le dijo que al Señor tu Dios adorarás, a nadie más, gloria al Señor. Él siempre le salía con la palabra del Señor, gloria al Señor. ¿Qué tenía el Señor? Oración, la O de oración, gloria al Señor. ¿Qué tenía el Señor? Ayuno, hermanos. El Señor ayunaba, el Señor oraba, Él tenía palabra. ¿Y qué dimos aquí leyendo? Dice que vigilaba, gloria al Señor. Esas son las claves, hermanos, para tener victoria. Esa es la clave, hermanos, para salir de cual sea nuestra situación, cual sea nuestra tormenta que estemos pasando. Sentamos que nos estamos hundiendo, el enemigo nos quiere traer a nuestra mente derrota, hermanos, pero no. Seamos como el Señor, que haya en nosotros palabra para vencer, que haya oración, mi hermanos, que haya ese ayuno, que haya esa vigilia, mi hermanos, para estar fuertes contra el enemigo, para tener esa victoria, gloria al Señor. Vemos, mi hermanos, que el Señor tuvo poder sobre lo natural, lo cual nadie puede tener, hermanos. Calmar las aguas, calmar los vientos, calmar las tormentas, gloria al Señor. Ningún rey, hermanos, lo que el enemigo le ofrecía, el reino, las riquezas, hermanos, pero aquí podemos ver, hermanos, que ningún rey puede hacer todo eso, lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que vemos en esta historia, que dice, fue calmar, dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, gloria al Señor. ¿Qué hombre humano puede hacer eso? ¿Qué rey, qué hombre de poder puede hacer eso? Nadie, Señor. No solo nuestro Señor Jesucristo, mi hermanos. Él es el único que tiene ese poder sobre lo natural, hermanos, de cambiar cual sea la situación, hermanos, cual sea la situación que estemos pasando, cual sea la tormenta, hermanos, cual sea el dolor, cual sea la enfermedad, gloria al Señor. Él es el único, hermanos, que puede cambiar todo esto, hermanos. Y vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Celestial, ahora reina, ahora, mi hermano, se está sentado en su trono, esperando a una iglesia santa, gloria al Señor. La iglesia que Él vino a comprar con esa sangre preciosa, aleluya. Esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, mi hermano. Esa sangre que nos rompe toda cadena, mi hermano. Esa sangre por la cual usted y yo estamos aquí presentes y podemos alabarle, podemos bendecirle, podemos darle honras y gloria, gloria al Señor. Es muy importante, mi hermano, saber cuál es su propósito, cuál es mi propósito en este caminar, gloria al Señor. ¿Para qué el Señor nos tiene aquí en este lugar? Aleluya, gloria al Santo. Usted ha visto maravillas del Señor, usted ha visto milagros del Señor. El Señor ha hecho sanidades divinas, el Señor ha levantado a un familiar, el Señor ha restaurado hogares, ha levantado hijos, gloria al Señor. Hemos visto la mano poderosa, gloria al Señor. Debemos de estar agradecidos, debemos de estar, hermanos, agradecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque perdonó nuestros pecados, gloria al Señor. Él, hermano, llevó todo a esa cruz, santo. El Señor sufrió por nosotros, por usted, por mí, gloria al Señor. Imagínese que dice la palabra del Señor que cuando Él fue crucificado, gloria al Señor, imagínese que llevaba aquella cruz. ¿Usted cree que el Señor no sufría? Él sentía el dolor, gloria al Señor. En aquellos instantes Él clamaba, así como usted y como yo, pero ¿qué le decía? Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, gloria al Señor. Imagínese el dolor que Él estaba pasando, inocentemente, mi hermano. Estaba pagando su culpa y mi culpa, mi hermano. Imagínense lo que hizo Él, hermano, sin merecerlo, hermano. Lo hizo todo por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, gloria al Señor. Él pagó ese precio precioso, mi hermano. Y ahora nosotros, hermanos, que les hemos visto, que nuestros ojos han sido abiertos y podemos ver esa misericordia del Señor, nos resta, mi hermanos, ir y llevar
esa palabra al que la necesita, al que está allá afuera, hermanos, que todavía no le ha llegado, hermanos, esa luz divina, que todavía está, hermanos, en esas tinieblas. Podemos llevar la palabra del Señor, hermanos, y poderle dar lo que es nuestro ejemplo, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo que el Señor ha cambiado, mi hermanos. El Señor no nos prometió un evangelio fácil. El Señor no nos dijo que no iba a haber sufrimiento. Él lo sufrió, hermanos, en carne propia, hermanos. Él sufrió igual que usted, igual que yo, hermanos. Pero Él dijo, les dijo a sus discípulos, nos dice a ti, lo dice a mí. Dice, me voy, les dice, pero no los dejo solo. Vendrá el Consolador, dice, que es el Espíritu Santo, hermanos, que es el que nos consuela de día y de noche, hermanos, el que está a nuestro lado, el que pelea nuestras batallas, hermanos, es el que nos da aliento, mi hermano, es el que tenemos que buscar día a día, mi hermano, que el Espíritu Santo esté siempre en nuestras vidas, que esté en nuestros hogares, en nuestros hijos, mi hermano, que podamos ser ejemplo, hermanos, para nuestras familias, que podamos nosotros, mi hermano, llevar ese mensaje de salvación, hermano, que esa sangre preciosa nos ha limpiado, así como lo limpió a usted, me limpió a mí, puede limpiar a nuestros familiares, puede limpiar a nuestros seres queridos, mi hermanos, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, el propósito suyo, el propósito mío, hermanos, tal vez usted diga el mío es uno, el mío es otro, hermanos, pero todos somos llamados con un solo propósito, ser el cuerpo de Cristo, aleluya, gloria al Señor, porque eso es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, gloria al Señor, hermanos. Cuando el cuerpo de Cristo está unido, mi hermano, si es la uña que tal vez usted diga que es significante y esa uña se le quiebra y sangra, le duele todo el cuerpo, mi hermano. Tal vez puede haber lágrimas, mi hermano, porque nadie es más, nadie es menos en el cuerpo de Cristo. Todos somos iguales, mi hermano, no importa la posición. Tal vez usted diga, yo soy más porque soy el pelo, estoy arriba. Tú eres menos porque eres el pie, porque estás abajo. No, mi hermano, el cuerpo de Cristo es la sangre preciosa que derramó en aquel Calvario, en aquella cruz, hermano, por usted y por mí, por el mundo entero. Gloria al Señor. Esa sangre preciosa, gloria al Señor, que es la que nos tiene parados, es la que nos da fuerza, es por la que usted y yo estamos en este lugar. Gloria al Señor, porque hay agradecimiento en nuestros corazones, mi hermano, porque la prueba ahí está, porque el dolor ahí está, porque la angustia ahí está todavía, mi hermano, pero hemos creído en un Dios todopoderoso que nos ha dado la victoria, que nos ha dado vida eterna, gloria al Señor, y nosotros a ese buscamos, Señor eterno. Nosotros esa es nuestra meta, esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Todas las angustias de este mundo aquí quedarán, todas las enfermedades aquí quedarán, todo el dinero aquí quedará, mi hermano. Allá en el cielo nos espera vida eterna. Allá dice que hay calles de oro, dice el Señor. Ahí hay casa para todo aquel que crea. Gloria al Señor, allá hay vida eterna, gloria al Santo. Pero hermano, tenemos que creer. Tiene que haber en usted esa plenitud, mi hermano, que nadie lo haga dudar, mi hermano, que nadie lo haga dudar, mi hermano, que allá hay un trono celestial esperándonos, que allá Él está con sus brazos abiertos, gloria al Señor. Él dice su palabra que nadie sabe el día que Él verá, nadie sabe la hora, dice, ni Él, dice, solo su Padre, dice, aleluya, gloria al Señor. Pero Él está esperando a su iglesia. Él está esperando a su iglesia que compró con la sangre preciosa. Aquella iglesia pura. La iglesia que está despierta. La iglesia que está despierta, vigilando, esperando, llenándose del aceite. Para cuando ese día llegue y toque la puerta, esté lista. Aleluya, gloria al Señor. Esa iglesia que está lista, esperando con aceite, con los candeleros, aleluya, con esas luces, aleluya, aleluya, santo, esperándolo. Ay, la iglesia está esperándolo, porque Él viene. Ay, Cristo viene, aleluya. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia santa. Su iglesia que está lista. Oh, Rey divino, santo.
Usted tuvo, Padre, misericordia, Señor. Usted tuvo misericordia de cada uno, Cristo de la gloria. Oh, grande y maravilloso es nuestro Rey. Oh, santo, santo es usted, Cristo, aleluya. Gracias, Rey, gracias te damos, Cristo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar listos porque esa hora llegará. Esa hora llegará cuando su iglesia será levantada de este lugar. Él espera a su iglesia, mi hermano. Yo no sé, imagínense que dice, cuando se han dado en boda, mi hermano, imagínense aquella emoción, hermano. Imagínense cuando hay aquella boda, está esperando aquella boda y está planeando todo, mi hermano. Así es, Señor. Así está nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, esperando a su iglesia para darse en boda, gloria al Señor. Él está esperando a su iglesia, gloria al Señor. ¿Cuánto estamos esperando ese día hermoso? Ese día hermoso que está muy cercano para la iglesia del Señor, para la novia de nuestro Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, hermanos, ese día se acerca. Ese día está muy cercano. Muchos lo tenemos, hermano. Lo tenemos de que tal vez muchos venimos oyendo el evangelio desde mucho tiempo, ¿verdad? Y hoy la humanidad dice, no, pues ya se tardó, ya cuánto tiempo, ya murió mi abuelo, esto y todo. Y seguimos esperando, mi hermano. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque están ciegos, hermano. Pero cuando la luz de nuestro Señor Jesucristo abre nuestros ojos, usted y yo podemos comprender por qué el Señor no ha venido. Por amor, mi hermanos. Porque Él no quiere que nadie perezca, mi hermano. Imagínense que si el Señor viniera en este instante, cuánto sufrimiento haría, Señor. Imagine cuánto se quedarían, Padre. Tal vez usted diría, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre. Por eso Él no ha venido, por amor, hermanos. Porque su amor es infinito y su misericordia no se ha acabado. Su misericordia ahí sigue presente, mi hermano. Y ahora yo digo, Señor, cuánto amas la humanidad a pesar de que seamos tan malos, a pesar que le fallamos día a día. Y Él nos podría haber destruido en cualquier instante, pero no, mi hermano. Su misericordia ahí está todavía esperando. Él ahí está esperando porque no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, aleluya. Él pagó el precio, mi hermano. Esa sangre preciosa en aquella cruz, aleluya. Esa sangre preciosa fue derramada por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Pero el mundo le ha dado la espalda. El mundo no puede ver, mi hermano, porque anden ciegos, aleluya. El mundo no puede ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ellos solo miran y dicen, pues nunca viene, eso es una mentira, lo vengo oyendo de tanto tiempo. Pero no ha venido, es por ti. Es por toda la humanidad que todavía está allá afuera, mi hermano, ciegamente. Gloria al Señor. Oremos, mi hermanos, para que el Señor traiga, Señor, a nuestros seres queridos, mi hermano, porque sé que ninguno quiere, mi hermanos, que se queden en esta tribulación. Ninguno quiere que sufran, mi Dios eterno. Pedimos al Señor que el Señor tenga misericordia de la humanidad, gloria al Señor. Por eso Él no ha venido, mi hermano. Por eso es que Él no ha venido, por ese amor infinito. Porque si fuera como usted y como yo, mi hermano, quizás a la primera que nos hicieran, ¿verdad?, acabáramos, dijéramos, no, ya no, este mundo por demás, no hace caso, no quieren aquí, ¿verdad? Nos damos por vencida, pero Él no, mi hermano. Él no es como usted y como yo, que tenemos un corazón de carne, que a veces nos sentimos como Él siente.
Pero le damos gracias al Señor, mi hermano, que su grande misericordia sigue presente, mi hermano. Y por eso está usted aquí, por eso estoy yo aquí, hermano. Porque en nuestro corazón hay agradecimiento, porque nosotros hemos visto la luz de Cristo, hemos visto el amor de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocemos a nuestro proveedor, gloria al Señor. Sabemos, hermano, yo no sé cuántos han pasado pruebas, tal vez de hambre, no hay dinero para la renta, hay enfermedad,